Escuchas SIG Radio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. Bueno, cordial saludo para todos nuestros oyentes y por supuesto para las personas que ya nos están viendo ahí en nuestro canal de YouTube. Hoy, dejando en manos de Papito Dios este programa para que todo nos salga muy bien. Hoy tenemos un tema bastante interesante aquí en Vitalmente, como todos los temas que traemos aquí a nuestra emisora SIG Radio. Hoy vamos a hablar de el estrés y la relación con las enfermedades dermatológicas. Y para eso, por supuesto, nos acompaña una persona muy idónea en el tema, una persona con mucha experiencia. Estamos hablando del doctor Carlos González. Doctor Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien. Aquí ya listos para hablar de este tema que es bastante apasionante y que además es un tema de mucha actualidad, además, ¿no? Sí, claro, sí señor, es verdad. Pero bueno, listo, entonces estamos aquí ya arrancando otro programa más de Vitalmente a través de SIG Radio, pero quiero contarles rápidamente quién es el doctor Carlos González. El doctor Carlos González es médico de la Universidad del Bosque. El doctor Carlos también es especialista en dermatología de la Universidad también del Bosque, con un diplomado en inmunología de la Universidad de Harvard y actualmente es docente en pregrado y posgrado de dermatología de varias universidades de Bogotá. Para mí es un placer y por supuesto traerles a ustedes los mejores invitados y los mejores temas para trabajar aquí en Vitalmente. Vamos a dar también un tiempo para que nuestra compañera Tatiana Lara Florian se conecte y mientras tanto pues vamos a empezar a conversar con el doctor Carlos González. Bueno, doctor, aquí hablando entonces del tema del estrés, cuando uno habla del estrés, lo que uno menos se imagina, o en el caso particular mío, yo digo, oiga, pero ¿qué tiene que ver el estrés con la parte dermatológica, Doc? Claro, sí, esa de hecho es una pregunta bien habitual que le hacen a uno los pacientes porque hay muchas enfermedades en la piel que tienen un componente psicológico bien importante y cuando uno trata como precisamente de explicarles y de educarlos en que hay que modificar ciertas cosas del estilo de vida, de las emociones, etcétera, para mejorar su condición en la piel, pues tienen precisamente esa misma percepción que usted tiene, Jaime, y dicen como, pero es que eso qué tiene que ver. Y pues tiene mucho que ver porque realmente desde el punto de vista embriológico, o sea, cuando nosotros somos fetos y estamos todavía dentro de la barriga de nuestra mamá, el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, todo el tema del sistema nervioso central y la piel se desarrollan a partir de las mismas estructuras, o sea, nosotros estamos vinculados en cerebro y piel desde nuestra gestación. Y se ha llegado a comprobar, Doc, que realmente el estrés pueda tener algún impacto en la salud de piel. Sí, de hecho, pues hay muchos trabajos que ya demuestran precisamente la relación que existe entre los brotes de ciertas enfermedades y precisamente las emociones y el estrés. Esto ocurre en muchas enfermedades, no solamente de la piel, sino realmente a todo nivel, enfermedades osteomusculares, enfermedades autoinmunes. Sí. Realmente son muchas las enfermedades que se empeoran cuando estamos bajo estrés, bajo presión. Y realmente, digamos, los mecanismos son muchos y están ampliamente comprobados que definitivamente cuando estamos en situaciones de estrés,
muchas de nuestras enfermedades se pueden agravar y empeorar, y controlar ese estrés precisamente hace parte del tratamiento de esas enfermedades, porque pues usted sabe, Jaime, hoy en día lo que intentamos es tratar de utilizar lo menos posible los medicamentos que no sean estrictamente necesarios, y si hay modificaciones que podemos hacer y que están en nuestras manos para disminuir la cantidad de medicamentos que tomamos, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí, es cierto, Doc, porque es que como yo le decía a usted al iniciar el programa, Doc, claro, es interesante porque uno dice, pero es que el estrés de pronto ocasionará otros síntomas, ocasionará otras enfermedades, pero pues uno dice, pero realmente el tema de la piel, pero ¿por dónde, sí? Entonces, digamos que con respecto al tema del estrés, Doc, usted que también es médico, eh, realmente cuando hablamos nosotros del estrés, ¿qué puede llegar a ocasionar en el cuerpo, primero? Y segundo, ¿qué puede llegar a ocasionar en la piel, Doc? Sí, el estrés, digamos que, bueno, lo primero es como que definamos qué es el estrés, ¿no? Porque Sí, muchas personas no tienen, digamos, tampoco la claridad, uno piensa que es una preocupación, etcétera. El estrés realmente es la respuesta que tiene el cuerpo frente a una situación que lo pone en riesgo, ¿sí? sí, Y señor. esa respuesta que tiene el cuerpo, digamos, puede ser normal o puede ser patológica, ¿sí? Entonces, esa respuesta, cuando es normal, hace parte de un estrés natural que se llama el estrés fisiológico, pero cuando ya se excede, ya se vuelve un estrés patológico. Em, Cuando nosotros nos estresamos, ocurren dos cosas fundamentalmente en nuestro cuerpo. Una, se activa el sistema nervioso simpático, que es el que hace que el corazón se nos acelere, que vaya a mil, que nos sude la piel, que tengamos como contracción muscular, como que apretemos las mandíbulas, preparemos los músculos, que es lo que se llama el reflejo, digamos, de lucha o huida. O sea, es como si tú te paras, Jaime, frente a un león, lo primero que hace el cuerpo es prepararte fisiológicamente para o Ujú. combatir o salir corriendo, ¿sí? Sí, El estrés se vuelve anormal cuando tú no tienes ningún león al frente y aún así estás sintiendo precisamente las palpitaciones, la sudoración, la contracción muscular. Es decir, el cuerpo, por temas, digamos, emocionales, psicológicos, se tensa, se pone en una situación de lucha, de huida, ante una situación que realmente no lo amerita. Entonces, cuando esa situación se vuelve crónica, es lo que llamamos el tema del estrés. Y el segundo impacto que tiene es que nos activa ciertas hormonas que pues digamos que a largo plazo van a empezar a deteriorar nuestro sistema inmunológico, van a empezar a generarnos sensación de agotamiento y van a empezar a generar otros impactos en diferentes niveles del cuerpo. Entonces, digamos que esos son como todos los efectos que tiene el estrés en el cuerpo, en el ser humano. sí, en eso tiene toda la razón, Doc. Buena descripción, pero antes de hacerle una pregunta, Doc, con base en lo que usted habló, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera de Vitalmente, a la doctora Tatiana Lara Florian. Doctora Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches para todos los que se unieron en el día de hoy. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Bueno, aquí conversando con el doctor Carlos sobre qué es el estrés, todo el tema que ocasiona en nuestro cuerpo. Y precisamente hablando de eso, Doc, lo que usted nos decía, el tema de que el estrés nos pone a sudar, el estrés nos pone el corazón a mil, ¿cierto? Pero eso también, no sé, de pronto si llegamos también a confundir dos palabras, Doc, que son el estrés y la ansiedad, porque uno cuando está ansioso, uno también suda, uno también se pone frío, ¿sí? Entonces, la ansiedad también, o la ansiedad también es un tipo de estrés. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes?
Claro, bueno, ahí Tatiana me ayudará a profundizar un poco más. Realmente la ansiedad es una manifestación emocional más del estrés, o sea, es como una respuesta frente al mismo estrés. Cuando nosotros estamos estresados, digamos que lo podemos manifestar de diferentes formas. Por Sí, ejemplo, estando ansiosos, pero también, por ejemplo, estando deprimidos, por ejemplo. Y sí, también es una forma en la que se ve el estrés y en muchas otras cosas, por ejemplo, en alteraciones del sueño, en alteraciones de los hábitos dietarios, de muchas otras maneras. Entonces, digamos como que todo eso pueden ser manifestaciones de ese mismo estrés. No sé, Tatiana, ¿qué sí. opinas? Tatiana, es que Sí, yo le decía al doctor porque él hablaba sobre el tema del estrés y él decía que una de las características del estrés es que lo pone a uno a sudar, es que el corazón, digamos que lo pone a uno a mil, ¿cierto? Entonces yo le decía o le preguntaba a él que también no solamente el estrés lo pone a uno a sudar, lo pone con el corazón a mil y hasta de pronto a uno le da frío, ¿sí? Sino que también digo yo que la ansiedad. Entonces, de pronto Tatiana nos puede apoyar un poco si de pronto la ansiedad hace parte del estrés o son dos características con síntomas iguales. excelente pregunta. Bueno, el estrés, como ya ha dicho el doctor, es un mecanismo del ser humano que le permite adaptarse a diferentes demandas del medio ambiente. Sí, Entonces, el estrés está más en el presente. Entonces, cuando tienes estrés, lo que decían, se te dilatan las pupilas, problemas digestivos, problemas relacionados con la respiración, problemas relacionados con el colon irritable, en fin. Pero digamos que si digamos que estamos en el contexto laboral y la persona está viviendo mucha demanda de trabajo y fuera de eso otros factores extralaborales, ¿sí? De pronto relacionados con problemas con la pareja o familiares y está pasando por una serie de demandas, ¿sí? De pronto se le murió un familiar, entonces esa persona quizás se sobrecarga y empieza a manifestar lo que es la ansiedad. La ansiedad como tal es una emoción, ¿sí? Es una total. emoción, se vuelve patológica ya cuando digamos que se repite mucho en el tiempo Sí, y los síntomas son muy parecidos, ¿sí? Pero la ansiedad está más en el futuro. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a ver con un familiar o con alguien que hace tiempos no me veo, entonces voy a tener esa parte de ansiedad, ¿cierto? ok. Entonces empiezo a pensar, uy, si llega esa persona de tal lado y experimento todo eso, pero en el futuro. ¿M? Sí, Entonces, los mismos síntomas del estrés, digamos, en relación con taquicardia, con algo que yo he encontrado en estos años de investigación, es que también las personas pueden tener tinnitus, ¿sí? Hay un problema en el oído y está relacionado también con la ansiedad y con el estrés. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, estamos en el futuro, cuando hablamos de la depresión, nos vamos al pasado, especialmente con episodios, por ejemplo, por algún estrés que haya vivido. Por ejemplo, hoy un paciente justo me decía, estoy viviendo ansiedad porque mi mamá, mi hermana fallecieron y fuera de eso, anoche terminé con mi pareja. Entonces fue un caso así como que él tenía mucha tristeza y estaba como muy ujú. deprimido. Entonces, ha ido pasando por varias situaciones de estrés acumulado, situaciones que lo llevan a empezar a manifestar esa ansiedad. Ujú. Oye, Tatiana, una pregunta con base en lo que estás contando. ¿Por qué nos enferma el estrés? No solamente en la piel, sino en general. Digamos porque el estrés, como vemos, está en el presente, ¿cierto? Y tenemos que el estrés no se puede prevenir, porque yo me acuerdo hace muchos años que empecé a dictar capacitaciones y yo decía prevenir el estrés no se puede prevenir porque está en el presente, pero sí podemos gestionar el estrés a través de muchos mecanismos como Sí, la respiración, la meditación, vivir en el presente, pues hacer actividades que te relajen y gestionar las emociones alrededor de, por ejemplo, de la ansiedad, ¿no? sí, señora. Entonces es súper valioso. Ujú. Como O- buscar qué puedo hacer yo para equilibrar mi estrés.
Ok, no, perfecto, interesante lo que nos comentan tanto la doctora Tatiana Lara como el doctor Carlos González. Yo los invito para que hagamos nuestra primera pausa, ¿les parece? Claro que sí, Jaime. Bueno, Que perfecto, sí. queridos oyentes. Los invito para que nos acompañen en nuestra primera pausa. Ya regresamos aquí a nuestro programa Vitalmente, hoy hablando del estrés y por supuesto la relación con las enfermedades dermatológicas. Ya regresamos aquí a Vitalmente. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIG Radio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Bueno, retornamos a nuestro programa Vitalmente, hoy hablando del estrés, por supuesto, y la relación con las enfermedades dermatológicas. Yo quisiera entrar, por supuesto, hablando, o antes de darle el micrófono al doctor Carlos, quiero invitarlos, señores oyentes, personas que nos están viendo ahí a través del canal de YouTube, para que nos empiecen a escribir, para que nos empiecen a reportar sintonía, saber dónde nos están escuchando y por supuesto para poderlos saludar acá y porque al finalizar el programa el doctor Carlos les tiene una sorpresa con respecto al tema dermatológico. Pero señores, los invito, yo sé que como dice el meme, yo sé que nos están ahí escuchándonos, simplemente los invito para que nos escriban ahí en nuestro canal de YouTube, que ya estamos allí transmitiendo. Bueno, perfecto, Doc. Carlos, yo quisiera como entrar un poco en materia, precisamente hablando de nuestro programa en el día de hoy. Puntualmente, ¿cierto? El tema del estrés en la piel. ¿Cuál es el efecto que da el estrés en la piel, doctor Carlos? Bueno, cuando estamos estresados, aparte de las respuestas que ya vimos ahorita que tiene el cuerpo, se nos activa una parte cerebral que se llama el hipotálamo, y ese hipotálamo empieza a activar una serie de hormonas que al final, ¿sí? En resumidas cuentas, lo que termina es por aumentar la liberación de glucocorticoides, que son hormonas. La más conocida y la más taquillera que de pronto la gente tiene como muy a la mano, pues es el cortisol, ¿de acuerdo? Sí. El cortisol es una hormona que hace sí. parte de un grupo de compuestos que se llaman glucocorticoides, y esas hormonas tienen muchos efectos dañinos en el cuerpo cuando se elevan de forma crónica, ¿de acuerdo? Okay. Dentro de esos efectos, por ejemplo, está que la piel se tarda más, por ejemplo, en cicatrizar, ¿sí? Yo no sé si les ha pasado, pero yo creo que todos conocemos una persona que nos dice, uy, es que ahora me pica un zancudo y no se me sana, o me corto y me demoro mucho en cicatrizar. Eso puede ser mediado, por ejemplo, por cortisol. Lo otro es que también el cortisol tiene una habilidad muy complicada, que es de suprimir el sistema inmunológico. Entonces, de hecho, hormonas parecidas al cortisol, que son los glucocorticoides, nosotros lo utilizamos como medicamentos precisamente para controlar las enfermedades autoinmunes. O sea, cuando el sistema inmune de nosotros se enloquece y empieza a atacar el mismo cuerpo, que son enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoide, etcétera, nosotros utilizamos glucocorticoides precisamente para apagar las defensas para que no dañen el mismo cuerpo. Sí. Ahora, el efecto que tiene el cortisol en el cuerpo es el mismo, nos suprime completamente las defensas, las baja absolutamente y hace al cuerpo incapaz de defenderse, por ejemplo, de las infecciones por bacterias, de las infecciones por virus, inclusive de enfermedades tumorales, porque ya se ha descrito que el estrés crónico aumenta la probabilidad de desarrollar diferentes tipos de cáncer,
y la piel no se escapa de ahí. También se ha visto que algunos tipos de cáncer de piel pueden inclusive ser facilitados por el estrés crónico, como el carcinoma escamocelular. Entonces, también el estrés, cuando, digamos, se cronifica, hace que la piel no pueda producir las grasas que la hidratan de forma natural. Entonces empezamos a tener piel seca, empezamos a tener prurito, que es como esa sensación de rasquiña en todo el cuerpo, que muchas veces yo creo que también todos conocemos a alguien que nos dice que me pica el cuerpo pero no me sale nada y me rasca y me rasca y me rasca la cabeza. Y la razón de esto muchas veces precisamente es el estrés. Entonces precisamente uno muchas veces empieza, pues digamos yo en mi consulta una vez empiezo con los pacientes como, bueno, ¿tú qué tal estás durmiendo? ¿Cómo está tu trabajo? Y Sí. normalmente esto tiende a coincidir con personas que tienen unas cargas laborales altísimas, que no tienen tiempo para dormir adecuadamente, para ejercitarse, para tener una buena alimentación. Entonces, digamos que esos son como los efectos deleterios que tiene el estrés específicamente en la piel. Doctora Tatis. Sí, bueno, lo que yo he visto a partir del estrés tiene que ver con ese, ya mirando como las consecuencias un poco de las personas que tienen esos problemas de la piel, digamos que les afecta mucho la parte de autoestima, ¿cierto? Entonces, en esa parte de la autoestima se empiezan a sentir mal, de pronto empiezan a tener miedo a que los rechacen las personas, de pronto por heridas, de pronto, digamos, del pasado, herida de rechazo, entonces se sienten mal, les cuesta de pronto empezarse a relacionar con otras personas, ¿sí? Porque les da pena, porque obviamente como la cara es como la parte del exterior, entonces las personas empiezan como a evitar situaciones, de pronto los invitan a algo y dicen, no, yo mejor me quedo en casita. Entonces es una situación que les aumenta también esa sensación de no sentirse como valorados y se va aumentando el estrés, se vuelve como una pauta ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que genera muchos casos de los que yo he atendido también. Una relación, por ejemplo, recuerdo ahorita un paciente que tenía ansiedad y él también me comentaba que tenía problemas relacionados con la parte dermatológica. Entonces él me decía, no, yo salgo, pero salgo con mi gorra, eh, me da mucha pena relacionarme, en el trabajo me siento mal. Entonces sí, digamos que como que es como un bucle ahí, ¿no? Ujú. Sí, Entre las sí, y además que, por ejemplo, de hecho, exacto, lo que dice la doctora Tatiana es un círculo vicioso, porque, digamos, el estrés te precipita muchas enfermedades en la piel, la foliculitis, el acné, la rosácea, las dermatitis, y al mismo tiempo verte con esas lesiones en la piel, pues te termina de estresar y de deprimir más. Entonces eso alimenta este círculo vicioso. Y el tema con las enfermedades en la piel, Jaime y doctora Tatiana, es que a diferencia, por ejemplo, es decir, si una persona sufre de hipertensión, pues nadie sabe que sufre de hipertensión. Pues obviamente el paciente lo sabe porque la tiene, pero nadie va a ver a alguien por la calle y usted le dice, uy, es que se tiene cara de sufrir de hipertensión, o tiene cara de sufrir de diabetes, o tiene cara de sufrir de fibromialgia. En cambio, las enfermedades en la piel se ven. Entonces, ese es digamos, como la dificultad adicional que plantean las enfermedades cutáneas, y es que la piel pues es nuestra carta de presentación frente a la sociedad, y al verse, al ser externa, al ser visible, pues obviamente el impacto psicológico que van a tener es muchísimo mayor, ¿no? Sí, es cierto. De acuerdo a lo que han venido conversando, digamos que ya puedo entender un poco el estrés asociado a la piel, ¿cierto, Doc? Pero esto, ¿cómo puede traducir? O sea, ¿en qué enfermedades nos podemos dar cuenta hablando en el tema de la piel? Para que yo, por ejemplo, digo, bueno, yo tengo estrés, me dolerá, como dice uno tengo un nudo aquí, me dolerá la cabeza, pero a nivel de la piel, ¿qué temas, digamos, físicos o visuales uno empieza a detectar, Doc? Sí.
Digamos, hay varias enfermedades de la piel que están demostradas, que Sí. están asociadas con la aparición de la enfermedad o con la aparición de brotes, digamos, o sea, la aparición de la enfermedad por primera vez o la aparición de brotes en enfermedades ya establecidas. Digamos que una de las más comunes es el acné, por ejemplo. Ujú. El acné tiene diferentes causas, obviamente, desde el punto de vista de la piel, de la inflamación, etcétera, pero se ha visto que el estrés emocional aumenta los brotes de acné. Y Ujú. esto es especialmente verdad, por ejemplo, para una población que son las mujeres en edad adulta, por ejemplo, ¿sí? Digamos, algunas formas también de acné adolescentes, pues obviamente pueden verse implicadas, pero sobre todo el acné de la mujer adulta, que es una forma de acné que aparece después de los 25 años en mujeres, tiende a tener un trasfondo hormonal, pero también emocional muy importante. Entonces, por ejemplo, vemos que las personas a veces tienen un acné suave, moderado, y de un momento a otro, pum, se les brota, se llenan de granitos, etcétera, y uno va a ver que de pronto está asociado a episodios de acné. Otra condición son las pérdidas del cabello, que también es muy frecuente. Sí. Hay varias formas de caída del cabello que están vinculadas al estrés, como por ejemplo algo que se llama el efluvio telógeno, que se puede ver tanto en mujeres como en hombres, pero en mujeres obviamente es mucho más impactante por el significado cosmético que tiene el pelo en una mujer. Y son mujeres que le llegan literalmente a uno al consultorio con las manotadas de pelo guardadas en una bolsa, como para que uno les crea que realmente el pelo se les está cayendo, porque también es muy común que le dice que pues van al médico y les dicen como pues es que es normal que nos caiga el pelo. Entonces como que a veces eso genera también mucha frustración, que como que no se le da el valor a la cantidad de pelo, ¿verdad? Que se le está cayendo a la persona y a lo que le preocupa a la Sí. mujer por esa caída de pelo. Y esos efluvios telógenos consisten en que el pelo entra súbitamente en una etapa de caída aguda Ujú. y se cae en grandísimas cantidades y puede estar asociado no solamente a estrés emocional, sino también a estrés metabólico, por ejemplo, cuando la persona está hospitalizada o cuando la persona ha tenido una cirugía. Después de una cirugía grande, después de una hospitalización, normalmente el pelo tiende a caerse un montón. O también, por ejemplo, después de la muerte de un familiar o algo así por el estilo. Y otra forma de caída del cabello que también está asociada al estrés es la alopecia areata, que es una forma de caída de cabello que la más común es una forma muy localizada, que lo que los pacientes le dicen a uno es que se le cae el pelo como en moneditas. Entonces se va a ver el cuero cabelludo y tiene literalmente un círculo que está absolutamente pelado, o sea, se ve el circulito perfecto como si se hubiera caído el pelo ahí de una forma muy limitada. También está asociado al estrés. Pero también pues hay muchas otras enfermedades, como por ejemplo el vitiligo, por ejemplo la dermatitis atópica, la psoriasis. Todas estas son enfermedades que están claramente vinculadas al estrés emocional. Doc, una pregunta con respecto a eso que usted acaba de decir, más exactamente en el tema del cabello, porque bueno, digamos que el tema del acné, pues uno de pronto se echa, no sé, algo, algún tipo de crema o algo y eso pasa, ¿sí? O sea, se le pasa, se le quita mejor. Pero en el tema del cabello, a estas personas que se les cae el cabello por el estrés, ¿el cabello vuelve y nace o ahí le queda el espacio en blanco? Sí, buena pregunta. Esa es, digamos, entre comillas, la ventaja de este tipo de alopecias, que son alopecias que sí son reversibles, es decir, ahí se puede lograr que el cabello se recupere con el tratamiento adecuado, que pues debe ser médico, obviamente, pero claramente también psicológico, porque pues digamos, si la causa de la alopecia areata o del efluvio telógeno fue la muerte de un ser querido, pues mientras no se gestionen esas emociones, por más tratamiento que demos, el problema se resiste, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, nosotros ayudamos a controlar la inflamación, a cambiar, a restablecer, digamos, como a resetear el ciclo de crecimiento del pelo, pero siempre es necesaria también el acompañamiento psicoterapéutico para que, digamos, el tratamiento sea más efectivo, y pues que no vaya a repercutir en otras esferas, ¿no? Porque pues obviamente como hablamos, el estrés crónico te puede llevar a muchas cosas, a problemas cardiovasculares, a obesidad, a problemas de sueño, etcétera.
Sí, eso es cierto, Doc. Hablando del tema, digamos que de lo que el doctor Carlos nos cuenta sobre el tema del acné, el tema de la caída del cabello, en ese orden de ideas, Doc, si uno mantiene, y de pronto también va para la doctora Tatiana, si uno de pronto dice, bueno, yo me voy a controlar, yo voy a controlar el estrés, ¿cierto? No solamente para el tema del cabello, sino también para el tema de la piel y para otras, digamos que síntomas que uno pueda tener. Si uno lo tiene controlado, ¿estas enfermedades sanan o estas enfermedades siguen? Desde el punto de vista de piel, pues hay muchas enfermedades que son crónicas, ¿sí? Como por ejemplo las dermatitis atópicas, por ejemplo, la psoriasis, ¿sí? Que son enfermedades que son crónicas como la hipertensión, como la diabetes, que no se curan, sino que se controlan. Sin embargo, una cosa que me llama mucho la atención que dices, Jaime, es como que el paciente dice, bueno, voy a controlar el estrés. Bueno, yo soy dermatólogo, yo no soy ni psiquiatra ni psicólogo, pero yo le doy mucha importancia a la salud mental, porque yo me he dado cuenta en la consulta la relevancia que esto tiene en el control de muchas enfermedades, ¿sí? No solamente de la piel. Y cuando uno dice, bueno, yo voy a controlar el estrés, eso no es tan fácil, ¿sí? Es decir, Ujú. mejor dicho, el mensaje que quiero dar aquí es que cuando hay que pedir ayuda, hay que pedirla. Así cuando uno tiene un dolor de cabeza que no se le quita, usted va al médico, así como cuando usted tiene un dolor en una rodilla, usted va al médico. Si le duele el alma, si le duele el espíritu, tiene que ir también al psiquiatra y al psicólogo. Eso porque, o sea, ¿por qué te lo digo? Porque, digamos, hay muchos pacientes que tienen enfermedades en piel que uno sabe que tienen un componente psicógeno importante y hay algunos pacientes que se resisten mucho, ¿sí? Porque es como, hombre, pero es que yo no estoy loco porque el dermatólogo me está mandando por allá. Entonces es como muy importante, digamos, como tener la conversación, ¿sí? De que la salud mental, pues no debe ser un tabú y que además es una carta que nos ayuda mucho a los médicos de diferentes especialidades para controlar otras cosas. Yo creo que Tatiana me halla la razón completamente en esto. Claro que sí, excelente trabajar la parte desde interdisciplinariamente. De hecho, yo trabajo mucho con médicos, con psiquiatras, cuando tienen estos problemas de estrés agudo o que, digamos, en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, hay colaboradores que empiezan a puntuar estrés muy alto. Entonces, sí, trabajamos como de la mano porque hay que ver los componentes médicos, psicológicos, toda esa parte para que de verdad haya una atención que tenga y que genere mucho impacto en los pacientes, ¿no? Entonces, también conectando con lo que dice el doctor, me parece muy importante que hay como ciclos, por ejemplo, lo que tú decías, Doc, de estudiantes, últimamente también he atendido bastantes estudiantes universitarios o de colegio que cuando vienen los exámenes, entonces empiezan con problemas de piel, se estresan. Entonces la idea es que ya cuando presenta sus exámenes, pues ya otra vez como que se calman, se relajan, pero otra vez la etapa de exámenes y otra vez, entonces empiezan con los problemas de piel, los problemas dermatológicos. Entonces, es importante también encontrar desde la parte psicológica cuál es la raíz, la raíz, cuál es la causa de esa problemática, si es de ansiedad. Entonces, empezar a entender si es una separación, si tiene que ver con situación económica, con cambios, ¿sí? Porque también da mucho estrés o genera estrés los cambios que vamos teniendo, por ejemplo, personas que se van del país o personas que cambian de trabajo, ¿sí? O una separación afectiva o un duelo también físico. Entonces, todos estos factores aumentan ese estrés o problemas también dentro del mismo trabajo, un ambiente que llaman tóxico, donde de pronto hay dificultades a nivel de compañeros o de liderazgo. Entonces, todo eso se empieza a manifestar psicológicamente, decimos el cuerpo habla a través de síntomas, ¿no? Y esos síntomas se reflejan en todo, puede ser en la piel o se suma a taquicardia. eh, o hay personas que, por ejemplo, tienen ansiedad y lo que les da es, ahorita recuerdo una niña que estoy atendiendo,
que le da mucho pánico, por ejemplo, las matemáticas. Entonces ella me decía, cuando tengo mucho estrés, en vez de darme calor, lo que me pongo es helada. Se pone fría, fría, fría. Entonces le da como hormigueo. Entonces eso es muy interesante y me encanta este programa porque es como empezar a interrelacionar todos los factores desde lo biológico, lo médico, lo psicológico. Excelente, qué chévere, de verdad. Bueno, perfecto. Seguimos aquí con el doctor Carlos González y con la doctora Tatiana Lara Florian. El uno desde el tema médico dermatológico y la doctora Tatiana desde la parte de psicología, hablándonos del tema del estrés y la relación con las enfermedades dermatológicas. Qué buena combinación. Los invito para que hagamos otra pequeña pausa aquí en nuestro programa Vitalmente. ¿Les parece, doctora Tatiana y Carlos? Claro que sí. Bueno, ya Claro que sí. retornamos aquí a nuestro programa Vitalmente a través de SIC Radio. Escuchas SIC Radio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sicradio.co y aumenta tus ventas. sicradio.co. Una gran alternativa para promocionar tu marca. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Bueno, retornamos aquí a nuestro programa Vitalmente, conversando de un tema súper interesante, la combinación de el estrés más la enfermedad, esto que tiene que ver el estrés con las enfermedades relacionadas con la piel, enfermedades dermatológicas. Antes de darle la palabra a nuestros participantes, a la doctora Tatiana Lara y por supuesto al doctor Carlos González, quiero empezar a reportar la sintonía, ¿cierto? Que ya empiezan a alzar la mano y decir, estamos aquí presentes escuchando el programa y reportan la sintonía ahí en nuestro canal de YouTube. Primero quiero saludar también a mi compañera Elena Lara, quien nos escucha y nos manda muchos saludos. También Gracias. a Valentina, espere que se me fue, Valentina del Pilar López, que dice que nos escucha desde Bogotá. Muchas gracias, Valentina. También a Marcela Acevedo, quien también dice que nos escucha desde la ciudad de Bogotá. Los sigo invitando para que sigan allí escribiéndonos a través de nuestro canal de YouTube, que el doctor Carlos González al finalizar este programa tiene que escuchar el programa para que el doctor Carlos nos dé una gran sorpresa que nos tiene al finalizar dicho programa. Bueno, listo, doctor Carlos, doctora Tatiana, seguimos adelante entonces con nuestro programa. Nosotros aquí hablamos del tema del estrés, ¿cierto? Que es como relacionado, o en el día de hoy decimos que una de las enfermedades que ocasiona el estrés es enfermedades dermatológicas. Pero yo quiero preguntarle, no sé si a la doctora Tatiana o al doctor Carlos, que aparte del estrés, ¿sí? ¿Hay alguna otra condición psicológica que pueda desencadenar enfermedades en la piel? Sí, digamos que el estrés, digamos, una de las cosas que preocupa del estrés es que el estrés puede llevarte a adoptar conductas que pueden empeorar en general la calidad de vida en muchos niveles. Entonces, por ejemplo, una persona que está estresada duerme menos, por lo menos, ¿sí? Ok. Una persona que está estresada puede recurrir, pues digamos, como para tratar de aminorar el estrés o emociones asociadas como la ansiedad o como la depresión, a recurrir, por ejemplo, al tabaquismo, al alcoholismo, al sedentarismo, ¿sí?
Entonces, digamos que el estrés es un tema muy complejo porque realmente puede abarcar muchas situaciones que son factores de riesgo para enfermedades. Entonces, por ejemplo, el estrés cuando hablamos de que nos conlleva, por ejemplo, a cambiar nuestros hábitos dietarios, ¿sí? Es muy frecuente que las personas con mucho estrés pues coman mal, se alimenten mal, coman a deshoras, consuman ciertos tipos de alimentos, pues se les agrava la piel. Por ejemplo, con el acné. El acné se ha visto asociado a cierto tipo de alimentación. Por ejemplo, cuando consumimos grandes cantidades de azúcar, ¿sí? O de alimentos ultraprocesados, o inclusive al consumo de algunos lácteos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos exceso de azúcar, ¿sí? Y esto es verdad para muchas enfermedades, pero específicamente en la piel, lo que ocurre es un fenómeno que se llama glicación enzimática, pero eso en términos sencillos, ¿qué es? Que se le pega el azúcar a algunas proteínas que no deberían pegárseles el azúcar, ¿sí? Y una de las proteínas que digamos más les gusta pegarse al azúcar, pues es el colágeno. Y el colágeno es la proteína que le da el sostén a la piel, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos envejeciendo, cuando nosotros nos vamos haciendo viejitos, de forma natural ocurre ese fenómeno, que haya glicación enzimática, que se peguen azúcares al colágeno. Y por eso es que cuando nos envejecemos, pues nos arrugamos. Pero literalmente, cuando nosotros consumimos cantidades exageradas de azúcar en la dieta, estamos acelerando ese proceso. O sea, no exagero cuando digo que literalmente nos estamos envejeciendo antes de tiempo, porque estamos haciendo que un fenómeno que ocurre de forma normal es cuando somos ancianos, nos está empezando a ocurrir desde los 30 a los 40 años. Estamos metiéndole un exceso de azúcar al cuerpo, ese exceso de azúcar se pega al colágeno y el colágeno cuando está lleno de azúcares se vuelve rígido. El colágeno es como, digamos, existe para que él funcione como una red, hagan de cuenta como una red de un pescador, por ejemplo. Así él debe mantenerse siempre para que le dé elasticidad y firmeza a la piel. Pero cuando el colágeno se llena de azúcar, ya no se ve como una red, sino se ve como un sándwich, o sea, como que se empaqueta todo ese colágeno. Y cuando ese colágeno está todo empaquetado, ya no es elástico, sino que es duro y se rompe. Entonces, obviamente, aparece la flacidez en la piel, aparecen las arrugas prematuras, aparece la pérdida de luminosidad en la piel, que es algo que también los pacientes a veces consultan mucho por eso, y empieza uno a interrogar los hábitos dietarios y normalmente son dietas muy ricas en azúcares, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la deprivación de sueño. Cuando no dormimos, se ha visto que el estrés es más frecuente en personas que tienen pocas horas de sueño. Y no significa que debamos dejar de dormir días consecutivos para que esto nos afecte. Miren, un dato importante, con que nosotros durmamos menos de 6 horas durante un mes y medio, ya es suficiente para que la piel pierda casi un 80% de la capacidad de producir colágeno. Y cuando uno pregunta, muchas personas duermen menos de 6 horas durante más de un mes y medio. O sea, eso no es ni siquiera que uno diga, no, es que trasnocha día de por medio, ni siquiera tiene que ser una deprivación de sueño muy exagerada, sino el solo dormir menos de 6 horas de sueño durante un mes y medio ya nos compromete la calidad de la piel, ¿sí? El alcoholismo, el alcohol se sabe que también genera inmunosupresión, o sea, apaga nuestras defensas y nos hace más proclives a desarrollar rosácea, a desarrollar acné, a desarrollar foliculitis, psoriasis, etcétera. Y pues el tabaquismo, ni se diga, el tabaquismo sí tiene todos los estudios de desarrollar foliculitis. Sí. O sea, aumenta los radicales libres, que son unas moléculas muy dañinas en la piel, que nos favorece la disminución de producción de colágeno y activa unas proteínas que se llaman metaloproteinasas, que son como unas tijeras que lo que hacen es cortar el colágeno viejo para que la piel pueda empezar a sintetizar colágeno nuevo. Cuando nosotros fumamos, esas tijeritas están activas de forma muy abundante y no solamente cortan el colágeno viejo, sino que también cortan el colágeno nuevo. Entonces, obviamente, nos arruga y nos vuelve flácida la piel. Doctora Tatiana. Bueno, me encanta esa parte que nos habla el doctor de los hábitos, porque digamos que cuando la persona está viviendo mucho estrés,
algo que yo menciono mucho en mi libro es que hay hábitos saludables y hay hábitos que no son saludables, como los que hablaba el doctor. Entonces, como que un hábito va llevando a otro y a otro y a otro. Entonces, si hacemos como también ese paré de decir, bueno, voy a empezar con nuevos hábitos, un hábito positivo va llevando al otro. Entonces, yo en mi libro lo que digo es, digamos, tomar un hábito y duramos 21 días implementándolo. Entonces, por ejemplo, decido que voy a caminar, o decido que voy a hacer ejercicio, o decido que voy a empezar a bajarle el azúcar o a quitarle la cantidad de azúcar. Y ahí empiezo 26, 66, 90 días. Esto más o menos me da 3 meses en los que ya empiezo a ver cambios. Y si empiezo con un cambio, ese cambio me va a llevar a otro y a otro. Entonces, no, claro, si estoy yendo al gimnasio, pues tomo más agua, empiezo a comer mucho más saludable, entonces me hidrato más y digamos que empezamos a transformar hábitos, pero también empezamos a transformar formas de pensamiento. ¿M? Y de esa Exacto. manera cambian creencias. Entonces es todo un proceso que lleva a las personas a esa calidad de vida y a esa salud. Entonces es muy importante que los que están ahí se decidan y los que van a ver el programa se decidan también a cambiar sus hábitos y lo que decía el doctor, a atendernos desde la parte de autocuidado, atendernos como yo le decía a una consultante, ¿y tú qué te das? Entonces ella me decía, mira, me estoy dando esa cita de psicología, me estoy dando esa cita de ir al médico. Es muy importante que podamos atendernos y aprender a levantar la mano y decir, necesito ayuda, necesito ir al médico, necesito ir al psicólogo para empezar a transformar esos hábitos que me llevan muchas veces a la ansiedad con respecto a lo que tú decías, Doc, de, de subida de peso. Muchos de mis pacientes, porque lo que yo más atiendo es la parte de ansiedad y la parte de terapia de pareja, son, digamos, tienen problemas con el sobrepeso, y más es porque la ansiedad los lleva a que coman mucho chocolates, papitas, hamburguesa. Entonces, cuando empezamos a transformar toda esa parte de hábitos saludables, las personas también, obviamente, se empiezan a bajar de peso. Y lo que les decía, un hábito va llevando a otro, a otro. Cuando notamos ya en 90 días, empezamos con un estilo de vida saludable. Entonces, eso ayuda muchísimo a esa transformación y a ese cambio. Bueno, muy bien, doctora Tatiana. Bueno, yo quiero contarles que en el canal de YouTube hay una persona que nos saluda y también nos hace una consulta con respecto al programa que estamos realizando y el señor Ricardo González nos pregunta, buenas noches, ¿qué impacto tiene el estrés crónico en el envejecimiento prematuro de la piel? Sí, el estrés cuando se cronifica em, hace como un looping, como un círculo vicioso, ¿sí? O sea, el problema con el estrés y con otras condiciones, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo la ansiedad por separación, tienden a ser círculos viciosos. O sea, en la medida en que nosotros lo experimentemos, más nos sigue como alimentando el problema. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento en ciertas hormonas, como por ejemplo el cortisol tiene una capacidad y es que disminuye unas células que se llaman células dendríticas que lo que hacen es presentarnos al sistema inmune las cosas del ambiente que nos pueden hacer daño. El cortisol prácticamente las bloquea. Entonces no tenemos como esos policías de las defensas que nos identifiquen las cosas malas para que nuestro sistema inmune nos defienda. Entonces eso es prácticamente como tener una cárcel sin policías, ¿sí? Ahí puede entrar y salir el que quiera y hacer estragos en el cuerpo. Entonces eso se va a reflejar fundamentalmente en la piel en dos cosas. Una es el aumento de lo que se llaman los radicales libres, que son unas moléculas que lo que hacen es oxidar el cuerpo, o sea, inflamarlo, ¿sí? Sí, Y otra es disminuir la capacidad de autorreparación de la piel.
Entonces, ¿qué ocurre? Nos exponemos al sol, nos quemamos, un cuerpo saludable, sin estrés, etcétera, pues simplemente recupera el colágeno que se perdió por la quemadura solar. Cuando estamos estresados y nuestra capacidad de reparación está afectada, pues si nos quemamos, el cuerpo no va a ser capaz de repararnos, ¿sí? Si empieza, por ejemplo, una célula a volverse anormal, a volverse tumoral, normalmente nuestras defensas son capaces de contenerla para que no se desarrollen tumores. Si estamos estresados de forma crónica, pues esa célula puede hacer fiestas y desarrollarse un tumor. Y en cuanto a la parte de la regeneración de colágeno, pues obviamente si no se puede reponer ese colágeno que se pierde de forma natural por el paso del tiempo, por la contaminación, por la polución, etcétera, pues no se va a poder reparar adecuadamente y viene la flacidez, vienen las arrugas, vienen las manchas en la piel, etcétera. Por eso es que es tan importante desarrollar estrategias que nos permitan controlar ese estrés, por ejemplo el ejercicio, ¿sí? Porque el ejercicio se ha visto que primero disminuye ese cortisol, y segundo, el mismo ejercicio hace que el cuerpo pueda barrer esos radicales libres, ¿sí? Para que no oxiden y no inflamen el cuerpo. Por ejemplo, la alimentación. Cuando consumimos alimentos muy procesados, estos son proinflamatorios. Por ejemplo, las leches hoy en día son un tema que hay que prestarle mucha atención. El tema de la leche, por ejemplo, digamos que no se trata de ser restrictivos en los alimentos, sino de ser controlados en los alimentos, ¿de acuerdo? Pero el tema con las leches es que las leches de hoy en día tienen una carga hormonal muy alta, porque los ganados vacunos son sometidos a una gran carga de hormonas, de esteroides anabólicos y de hormonas de crecimiento para que estos ganados sean más grandes y sean más productivos. Cuando consumimos este tipo de leches, y sobre todo que ahora pues existe la moda de que mejor tómese la deslactosada, descremada, estas son leches que también están ultraprocesadas. Entonces, cuando consumimos este tipo de alimentos, lo que hace el cuerpo es que, como hay exceso de esas hormonas en la sangre, aumenta la producción de grasa, de sebo, entonces viene la piel grasosa, viene el cabello grasoso, y como contiene una cantidad alta de carbohidratos, por lo que se les quita la grasita normal a la leche y se aumenta la carga de ciertas proteínas en la leche que está procesada, ese exceso de carbohidratos inflama. Entonces también pues está asociado a los brotes de acné, a la inflamación crónica, al envejecimiento prematuro. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es un tema que da para hablar mucho porque el estrés no solamente es una situación puntual, sino que del estrés se pueden derivar una gran cantidad de cosas, ¿sí? Digamos, cambios en la alimentación, cambios en el sueño, cambios en el estilo de vida, si es sedentario o no es sedentario, en el consumo inclusive de sustancias psicoactivas que también están asociadas al envejecimiento prematuro y a muchas enfermedades. Entonces, como se dan cuenta, el estrés crónico nos puede llevar a envejecimiento prematuro por muchas vías, no solamente por el estrés por sí mismo, sino también por todas las conductas, digamos, no beneficiosas para la piel a las que nos puede llevar el estrés. Doctora Tatiana. Sí, de hecho, uno de los indicadores de salud mental tiene que ver con, uno de esos es con, desde la parte de salud mental, es ese cambio en los hábitos. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo practicaba ejercicio, realizaba actividad física, caminaba, pero ya empecé a aislarme, empecé a sentir poca motivación y dejé los hábitos saludables. Entonces, digamos que dentro también de lo que yo evalúo de la historia clínica es ese cambio en los hábitos, ¿sí? Entonces, preguntarle a la persona, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste ese hábito que estabas incorporando en tu rutina? Entonces, no, pasó situación X, peleé con mi pareja o tengo mucha carga laboral o no tengo mucho tiempo para hacer esta actividad, pero también hay que darle como un espaciecito. Entonces es muy importante eso y sí, tiene como, digamos que es uno de los temas que yo más he trabajado en los últimos años y tiene como que una gran cantidad de causas y efectos en la salud, hablándolo desde lo físico, lo mental, lo psicológico, lo social, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctora Tatiana, doctor Carlos, interesante todo lo que nos comentan
relacionado al estrés y las enfermedades dermatológicas. Los invito ya para que hagamos nuestra última pausa aquí en nuestro programa Vitalmente para entrar ya a la recta final de nuestro programa. ¿Les parece? Claro que sí. Claro. Bueno, perfecto, queridos oyentes. No se muevan, ya regresamos a nuestro programa Vitalmente a la recta final, pero los invito para que sigan allí reportando sintonía en nuestro canal de YouTube, porque el doctor Carlos González al finalizar este programa les tiene unas sorpresas bastante interesantes, precisamente hablando del tema del cuidado de la piel. No se vayan, ya regresamos entonces aquí a nuestro programa Vitalmente a través de SIC Radio. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Bueno, retornamos a nuestro programa Vitalmente en compañía de la doctora Tatiana Lara Florian y del doctor Carlos González, en donde hemos hoy hablado sobre un tema bastante interesante, sobre una combinación que es el estrés, ¿cierto? Y la relación que tiene el estrés con las enfermedades dermatológicas. ¿Qué experiencia la que estamos viviendo? De parte mía, de verdad, mil gracias. Estamos recibiendo de verdad mucha información, mucha experiencia de estos dos profesionales. Y muchachos, no se les olvide, sigan reportando allí la sintonía en nuestro canal de YouTube. Tenemos también, antes de darle la palabra al doctor Carlos y a la doctora Tatiana, Álvaro Caicedo, en donde nos dice que aparte de reportar sintonía, dice qué buena explicación del doctor Carlos. Bueno, ya entrando entonces a nuestra recta final, doctor Carlos y doctora Tatiana, algunas veces las personas o aquellas personas, y me incluyo también, de pronto cuando a uno le da el estrés, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero yo ya lo tengo controlado, a mí ya no me dan, digamos que, digo yo, no, pero venga, doctor Carlos, es que yo ya tengo controlado el estrés, doctora Tatiana, ¿por qué me sigue saliendo el acné? ¿Por qué me sigue dando alergia? ¿Por qué se me sigue cayendo el cabello u otras enfermedades como la de la piel? Claro, no hay que olvidar que de todas formas estas enfermedades pues son multifactoriales, ¿no? Entonces digamos que los temas emocionales solamente contribuyen a la enfermedad, pero pues no son la causa única de la enfermedad. Entonces cuando hablamos de enfermedades crónicas, por ejemplo, como las alergias, las dermatitis atópicas, la psoriasis, pues se debe hacer siempre su tratamiento médico en combinación con el tratamiento psicoterapéutico para lograr pues que digamos la mejoría sea prolongada en el tiempo. Lo que uno sí ve muchas veces en consulta es que los pacientes pueden estar controlados, por ejemplo, de su psoriasis, pueden estar controlados de su dermatitis atópica, y justamente cuando uno ve que hay un brote, pues pueden ocurrir dos cosas. Una, que haya habido suspensión del tratamiento, que haya habido pues pérdida de la adherencia al tratamiento, o dos, que hubiera habido un disparador emocional que generalmente uno siempre lo identifica, ¿sí? Entonces, obviamente, esto hace parte del tratamiento, pero pues no va a ser el tratamiento único y exclusivo. Lo que sí es que recordemos que todo lo que es esta parte de medicina integrativa, de medicina holística, en la que se tienen en cuenta como todos los aspectos realmente de la humanidad, es algo que se viene utilizando desde hace siglos, milenios, en otros tipos de medicinas, en otros tipos de enfoques terapéuticos, ¿no? Sobre todo en Asia, etcétera. Esto es relativamente más nuevo para nosotros, pero pues sí se sabe que tiene un impacto importante para controlar las enfermedades, así no se logren curar. Excelente. Excelente. Yo quisiera seguir interactuando con nuestros oyentes, con las personas que nos están escuchando,
Doctora Tatiana y doctor Carlos, hay una persona que también lanza una pregunta que me parece interesante. Dice el señor Álvaro Caicedo, muchas gracias por reportar también la sintonía, dice, Felipe Viera, ¿cierto? Felipe Vera, dice, ¿hasta qué punto puede el estrés psicológico afectar la percepción del prurito? Bueno, el prurito es como la sensación de picazón de la piel, ¿no? Es como esa sensación de que nos pica. El prurito es una sensación que está, digamos que a nivel cerebral se procesa en los mismos lugares donde se procesa otras sensaciones como por ejemplo el dolor, como por ejemplo los cambios de temperatura. O sea, todo eso está como integrado en el cerebro como en la misma parte. Cuando nosotros tenemos cualquier cosa que nos afecte la psique, o sea, el sistema, digamos, la parte psicológica o el sistema nervioso, podemos encontrar entonces, obviamente, alteraciones en la percepción de todo lo que esas vías del cerebro manejan. El dolor, el tacto, la temperatura y el prurito, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, hay personas que a veces sufren de dolores, por ejemplo, en algo como en la fibromialgia, que son pacientes que dicen es que me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele la cintura, les hacen todos los exámenes que existen habidos y por haber y todo sale perfecto. Ahí es porque existe claramente un tema a nivel del sistema nervioso que es el que está disparando la sensación de dolor, así no haya algo que genuinamente esté disparando ese dolor. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, el sistema, el estrés lo que hace es que hace que el sistema nervioso sea hipersensible e hiperexcitable. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, para que a ti te pique la piel, necesitas exponerte a 10 alergenos, a 10 agentes pruritógenos, cuando estás con estrés ya no necesitas 10, sino que con que tengas uno solito ya te va a disparar la sensación de prurito. ¿Sí me hago entender? O sea, se necesita un menor estímulo para que el cuerpo reaccione. Y se vuelve hiperexcitable en el sentido de que si, por ejemplo, te picó un zancudito y normalmente tú te rascas 10, 15 segundos, si estamos con estrés crónico, con ansiedad, ya no te va a rascar por 10 o 15 segundos, sino por 3 o 4 horas. O sea, la respuesta del cuerpo es exagerada, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que tiene el estrés en la percepción de prurito. Hace el cuerpo hipersensible, es decir, hace que las cosas que normalmente no pican, ahora sí piquen. Y segundo, lo hace hiperexcitable, o sea, hace que ya no te rasque por un par de segundos, sino que te rasque por horas o por días de forma consecutiva. Doctor Valentina López nos pregunta que si el estrés psicológico podría afectar la cicatrización de las heridas. La del corazón no creo, pero no sé las otras. No creas, la del corazón también. Yo creo que la doctora Tatiana me dará la razón, la del corazón también. Sí, la del Pero corazón también. sí, claro. Sí, de hecho eso está comprobado en diferentes estudios. Se ha visto que cuando, digamos, hay estudios que son in vitro, o sea, que se han realizado de forma experimental, en la que se someten las células que ayudan a cicatrizar, que se llaman fibroblastos, a unas concentraciones altas de cortisol, que fue la hormona de la que hablamos ahorita relacionada mucho con el estrés. Y se ha visto que esos fibroblastos pierden hasta un 70% de la capacidad de producir colágeno, o sea, que las proteínas que nos ayudan a cicatrizar. Entonces, y también se ha visto que las personas que tienen elevados niveles de estrés tienen retardada la cicatrización en diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, hay trabajos que han medido entre pacientes sanos y pacientes que tienen otras enfermedades como diabetes, que se sabe que retrasan la cicatrización, y pacientes bajo estrés crónico, y se ha visto que la cicatrización se puede afectar tanto en una persona con estrés crónico como en una persona diabética. Imagínate, o sea, el estrés eso es real, que nos afecta pues en general nuestras capacidades reparativas. Y pues sí se ha demostrado ya en estudios tanto clínicos como estudios experimentales de laboratorio. Doctora Tatiana.
Bueno, algo que quería de pronto aportar en la parte del estrés, que es muy importante también, y que hablábamos al inicio de levantar la mano, tiene que ver con, digamos, a nivel empresarial o en el contexto que se presente el estrés, es muy importante la parte de las redes de apoyo, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos del bucle de que la persona tiene dermatitis, se aísla y tocaría hacer todo lo contrario, que es buscar esas redes de apoyo que te suban, que te ayuden a ser tu mejor versión, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las personas que están viviendo una situación de estrés, por ejemplo, que en el trabajo se les dificulta algo, ¿por qué no levantar la mano y decirle a los compañeros, oye, explícame esto, oye, ayúdame en esto, o contar con amigos, vecinos, personas que sean también esa red de apoyo? También en depresión, por ejemplo, en cuanto a los estudios, muestran que las personas que tienen estrés, que de pronto han pasado por situaciones de mucho estrés y que han venido presentando depresión, por ejemplo, entonces la red de apoyo puede ayudarlos otra vez a movilizar y esto va a contribuir muchísimo en su parte de salud, ¿no? Como a ese tratamiento. Entonces, quería como aportar esa parte de las redes de apoyo que también son súper valiosas. De hecho, nosotros somos en este momento una red de apoyo para muchas personas que nos están viendo en este momento. Totalmente de acuerdo, doctora Tatiana, y de eso se trata, de ser una red de apoyo, dejar un mensaje, por supuesto, y bastante importante y práctico para que las personas que nos están viendo y las personas que nos están escuchando, pues por supuesto, ya a nivel personal y a nivel interno, pues puedan aplicar todos estos conocimientos que tanto la doctora Tatiana como el doctor Carlos nos han venido dando. Bueno, doctora Tatiana, doctor Carlos, ya digamos que para finalizar nuestro programa, yo quisiera de pronto no irme sin de pronto invitarlos a cada uno, a la doctora Tatiana y al doctor Carlos, que si nos pueden regalar unos consejos prácticos que se puedan implementar, lógicamente para manejar el estrés y por supuesto para manejar el cuidado de la piel, doctor Carlos. Bueno, digamos que para ser prácticos y cosas que las personas puedan implementar, em, digamos, para gestionar como tal las emociones, y eso ya la doctora Tatiana pues nos abrirá su espacio con su conocimiento y su experiencia. En cuanto al tema de la piel, digamos, recomendaciones básicas. Primero, hacer ejercicio, ¿sí? El ejercicio, ya vimos que las ventajas que tiene en la piel y en general en el cuerpo son muy grandes porque el ejercicio es antiinflamatorio, o sea, eso es mejor que tomarse cualquier ibuprofeno, cualquier diclofenaco, o sea, fisiológicamente el ejercicio actúa como un antiinflamatorio y como un antienvejecimiento porque es antioxidante. Entonces eso como lo primero. Segundo, evitar las dietas con mucho azúcar o los alimentos ultraprocesados, que podemos llegar a caer en la tentación de consumir este tipo de alimentos cuando estamos bajo estrés, cuando estamos con una carga de ansiedad o de depresión muy importante, porque se ha visto que esto pues empeora enfermedades y nos envejece prematuramente. Cuando vamos a consumir, por ejemplo, las leches, preferibles las leches enteras. No tenemos que consumir leches enteras todos los días, pero si vamos a consumir leche, es preferible la leche entera que la leche descremada, que las leches deslactosadas. Ya vimos por los mecanismos que nos pueden afectar la piel. Si somos intolerantes, por ejemplo, a la lactosa, entonces más bien intentemos leches vegetales. Las dietas, digamos, antiinflamatorias, pues podemos asociarlas con que son muy caras. Pero, por ejemplo, una leche vegetal, si la vamos a conseguir en un supermercado, puede costar mucho dinero y muchas veces no son buenas. Las leches vegetales vienen adicionadas muchas veces con azúcar, vienen espesadas, por ejemplo, con goma guar, con carragenina, que son agentes que utilizan para espesar estas leches, por lo que normalmente son mucho más líquidas, y ellas son comedogénicas y proinflamatorias, o sea, favorecen la aparición de inflamación en el cuerpo. Y hacer una leche de avena es simplemente coger una taza de avena en hojuelas, licuarla en 4 tazas de agua, colarla y ya tenemos un sustituto para cualquier tipo de bebida. O una leche de arroz, que es cocinar un arroz como lo cocinamos común y corriente, sin sal ni aceite, y coger una taza de ese arroz y licuarlo en 4 tazas de agua y tenemos una leche de arroz que nos puede
hacer la sustitución de una leche vegetal que consigamos en el mercado cara y que seguramente no es buena porque está azucarada o porque está espesada, ¿sí? Entonces es como buscar alternativas para encontrar, digamos, un equilibrio en los temas de alimentación. No fumar, el tabaquismo sí está muy demostrado que envejece y enferma a todos los niveles. Entonces, evitar el tabaquismo, evitar los vapeadores, porque los vapeadores muchos contienen nicotina, que es adictiva, que también envejece y afecta la piel. Y dormir por lo menos entre 6 y 8 horas, y si no estás durmiendo bien, busca ayuda, porque tenemos que poder dormir bien. El cuerpo necesita dormir para repararse, ¿sí? Y para estar preparado para el siguiente día. Entonces también buscar ayudas, estrategias para dormir, como por ejemplo higiene del sueño, no tocar la cama en todo el día, sino es únicamente para dormir, evitar consumir bebidas estimulantes llegada la hora de la noche, como los tés negros o como por ejemplo los cafés, y también pues ayudarnos, por ejemplo, de otras cosas naturales como las melatoninas, este tipo de cosas que nos pueden ayudar a conciliar el sueño más fácil, o las infusiones herbales que también pueden ayudar. Entonces, básicamente, esos serían como los tips prácticos que se pueden llevar para implementar ya desde mañana para cuidar la piel, más allá de los medicamentos y de las cremas. Doctora Tatiana. Bueno, agregar otros tips, sobre todo en la parte de mucho estrés y ansiedad, pues está este ejercicio de la mariposa, que tiene que ver con respirar, ¿no? Respirar, observar de pronto 5 elementos que estén en tu contexto, observar, estar aquí ahora en el presente y conectarlo con los 5 sentidos. Está también el gestionar nuestras emociones. Y el otro que les decía tiene que ver con mirar detrás de cada pensamiento hay una emoción que está ahí, y detrás de cada emoción hay un pensamiento que sostiene. Entonces, de pronto, si estoy viviendo mucho estrés, no dejarme llevar por los pensamientos irracionales, negativos, sino empezar de pronto a hacer una listica: qué pensamiento estoy teniendo, qué emoción, y cuál sería ese pensamiento alternativo que me permitiría cambiar el foco de atención en el que me encuentro en este momento. Entonces, esos serían como los tips básicos para que se lleven ya. Bueno, perfecto. De verdad que altamente contento con este programa, con estos dos super invitados, doctora Tatiana Lara y por supuesto el doctor Carlos González. De verdad decirles mil gracias por estar aquí presentes en nuestro programa Vitalmente, por sacar un espacio dentro de sus agendas apretadas para estar aquí. Doctor Carlos, antes de darle la palabra, quiero ya saludar a las últimas personas que alcanzaron a reportar sintonía. Primero, a Ana María Cárdenas Guerrero, donde nos saluda, dice que un excelente programa. Y por supuesto, a Lucy Morillo, que dice que nos está escuchando desde Argentina, más exactamente desde Buenos Aires. Y por supuesto, pues nos manda a felicitar por el tema que se ha expuesto en el día de hoy. Entonces, bueno, pues yo sí quiero darle paso ya directamente al doctor Carlos, porque como les habíamos dicho desde el principio del programa, el doctor Carlos les tiene una gran sorpresa para todas aquellas personas que se conectaron, para que todas aquellas personas que escribieron y por supuesto las que van a ver el programa mañana, pasado mañana, en fin, porque es interesante escuchar estos conocimientos que la doctora Tatiana y el doctor Carlos nos han regalado en el día de hoy. Doctor Carlos, estoy ansioso también, no venga, no me ponga más, no me deje más ansioso, quiero saber cuál es esa sorpresa que nos tiene en el día de hoy, doctor Carlos. Claro que sí. Bueno, para las personas que nos están viendo en este momento, nos están escuchando y que nos van a escuchar durante el resto de este mes de julio, comenten el programa aquí en el canal de YouTube de SIG Radio, simplemente pues reportando que escucharon el programa, que estuvieron aquí presentes, lo que les gustó, lo que no les gustó, y ya solo por el hecho de comentar aquí en el canal de YouTube, pues van a participar al final de mes por 2 kits, que son 2 cosmetiqueras con múltiples
muestras de productos dermatológicos donde van a encontrar limpiadores faciales, humectantes para el rostro, cremitas para sebo regular, una gran cantidad de sorpresas que van a encontrar en esas 2 cosmetiqueras. Se van a sortear entre las personas que comenten aquí en el canal de YouTube y que me sigan en mi cuenta de Instagram, que es dermatología_piso y _piso estética. Entonces, síganme, comenten que escucharon el programa, comenten aquí en el canal de YouTube y al final de mes estaremos sorteando las 2 cosmetiqueras llenas de sorpresas y de productos dermatológicos para que empiecen a cuidarse su piel. Y adicionalmente, las personas que deseen de pronto una consulta conmigo van a obtener un 20% de descuento en la consulta, un 10% de descuento en procedimientos de rejuvenecimiento como el Sculptra y el Radies, que son estimuladores de colágeno para devolverle la luminosidad y la firmeza a la piel, y un 15% de descuento en terapias con láser para rejuvenecimiento y para eliminar manchas en la piel. Para poder acceder a estos descuentos van a mencionar cuando pidan la cita el número telefónico que ya les voy a indicar, van a mencionar el código SIG Radio Dr. Carlos. SIG Radio Dr. Carlos. Lo mencionan cuando vayan a pedir la cita y pueden acceder inmediatamente a estos descuentos. El teléfono para solicitar la cita es 316-155-7370. Bueno, perfecto. Mejor dicho, si queremos más que nos piquen caña, aparte de tener estos super invitados hoy, por supuesto, miren, todo el beneficio o los regalos que nos dan por estar escuchando en este programa. Tatiana, ¿ibas a decir algo antes de irnos? No, pues para que me sigan en mis redes también, Totalmente. en TikTok, Tatiana Floria, en YouTube, doctora Tatiana Lara, Salud y Bienestar, y como dicen en Perú, 555 para el doctor Carlos. Excelente, de verdad, felicitaciones. Y para ti, Jaime, espectacular todas las preguntas. Gracias. Bueno, antes de irnos, yo quiero que el doctor Carlos, como dice el cantante Jesse Uribe, repite las redes sociales, por favor, doctor Carlos. El Instagram es dermatología_piso y _piso estética. En TikTok me pueden encontrar como Dr. Carlos Derma. Y el teléfono para solicitar las citas es 316-155-7370. Ahí pueden llamar o escribir por WhatsApp y no se les olvide mencionar el código SIG Radio Dr. Carlos para poder acceder a estos descuentos. Bueno, queridos oyentes, queridas personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, quiero hacerles también 3 invitaciones bastante importantes. Primero, también que nos sigan a través de nuestras redes sociales de SIG Radio. En Instagram nos pueden encontrar como SIG.radio. En Facebook nos pueden encontrar como SIG Radio. También quiero invitarlos para que si les gustó este programa, por supuesto, si les gusta este proyecto de SIG Radio, en donde simplemente queremos dejar mensajes que se puedan aplicar en la vida real, le den un like y por supuesto también nos sigan allí y le activen la campanita para que, digamos, que puedan estar ustedes también pendientes de mucho más temas de mucho interés también para nuestro día a día. Y la tercera invitación es, apenas nos desconectemos de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página web www.sigradio.com podrán seguir con la mejor programación musical que puedan tener en el internet. Doctor Carlos, nuevamente mil gracias, de verdad el placer fue mío tenerlo aquí en la emisora SIG Radio, y a la doctora Tatiana también muchas gracias y desearles una excelente noche. Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Escuchas SIG Radio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca.